un poquito de su tiempo para poder terminar este estudio, ya que la semana entrante, primero Dios, estaremos estudiando la última iglesia, la de Laodicea. Es un mensaje bastante conflictivo, pero lo vamos a ver. Entonces nos quedamos la semana pasada en el versículo número 8. Y el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Si ustedes son cuidadosos en observar, el Señor a cada una de las iglesias le está diciendo que conoce sus obras. Por supuesto que pueden haber obras buenas y obras malas, pero sea el tipo de obra que sea, el Señor conoce las obras. Y se lo está diciendo a la iglesia. En el caso de Filadelfia es un caso muy especial, porque de las 7 iglesias, esta fue la única iglesia que permaneció a través de los tiempos. Y fue una de las 2 iglesias a las cuales el Señor no le reprochó nada. Por el contrario, las felicitó a estas 2 iglesias. Y le dice: yo conozco tus obras. Hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Todos somos salvos por gracia. Amén. Pero también hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para eso nos creó, para buenas obras. Las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según dice Pablo en Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que ver que un verdadero, un genuino creyente cristiano debe de producir obras o frutos, porque Dios espera que cada uno de nosotros produzcamos obras. Eso significa que todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos una naturaleza divina dentro de nosotros, que aunque no la veamos y no la entendamos, Dios mora dentro de nosotros. Y si Él mora dentro de nosotros, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, tienen que aflorar esos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y Santiago escribe algo interesante. Santiago, que era un hombre muy práctico y que pasaba mucho tiempo de rodillas en el templo. Vamos a ver algo más de Santiago. En oración, Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mis obras por mi fe. O sea que la vida de cada uno de nosotros habla por sí misma y habla por medio de nuestras obras. No hay que andar tocando trompeta: yo hice esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. No. Las mismas obras que hacemos hablan de que somos diferentes al mundo. Eso está en Santiago 18. La fe salvadora, porque hay diferentes clases de fe. La fe salvadora produce obras, necesariamente. Indiscutiblemente, la fe salvadora produce obras. Y Calvino dijo unas palabras bien interesantes. La fe sola salva. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Produce siempre algo. Santiago, que fue medio hermano del Señor, tuvo una experiencia luego de la muerte del Señor, una experiencia que llama la atención, que a veces nos pone, por lo menos a mí, me pone en qué pensar por su conducta, por su forma de ser, por su cristianismo, por su nueva naturaleza. Santiago acostumbraba a entrar solo en el templo y se le podía encontrar siempre arrodillado
orando. Siempre. Solito. Él iba solo al templo. Se arrodillaba y empezaba a orar. Y oraba por el perdón del pueblo de Israel. A tal punto dice que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello. Por eso se le llama Santiago el de rodillas de camello. Porque era tanto el tiempo, tantas horas que él estaba de rodillas en el templo, que sus rodillas se pusieron muy gruesas. Pero fíjense que leyendo toda la Biblia, cuando uno busca las formas de vida de los diferentes siervos de Dios, encontramos, y aún la historia eclesiástica nos cuenta la historia de muchos de estos hombres de Dios, cómo fueron sus vidas y cómo terminaron sus vidas. En el caso de Santiago dice que un sumo sacerdote llamado Anano, junto al Sanedrín, acusaron a Santiago de haber quebrantado la ley y por eso fue condenado a muerte. Entonces lo arrojaron de lo más alto del templo y cuando cayó Santiago no murió y todos esperaban que él muriera porque estaba muy alto el templo. Al darse cuenta ellos de que él había sobrevivido a la caída, decidieron apedrearlo para terminarlo de matar. Pero Santiago no moría. Entonces una persona, un hombre, agarró un garrote y le fue a dar de golpes hasta matarlo. Así acabó su vida Santiago. Y justamente él no había quebrantado la ley tampoco y lo acusaron de esa forma. Pero Santiago fue un hombre muy interesante en las páginas bíblicas. Filadelfia tenía un conocimiento. Hemos estado hablando del conocimiento de Dios. Importantísimo tener el conocimiento de Dios. Y la iglesia de Filadelfia tenía ese atributo de tener un conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Y por esto trabajaban para su gloria. Yo me pregunto, ¿cómo hicieron los de Filadelfia para tener un conocimiento tan íntimo y sobrenatural como el Señor? Siento que se desenvolvían en un ambiente bastante hostil. Pues miren cómo mataron a Santiago. Sin embargo, llama la atención que la iglesia en su conjunto, la iglesia de Filadelfia, se había preocupado mucho de las Escrituras en conocer al Señor. Y ante ese deseo, de una forma sobrenatural, el Señor le revela las Escrituras a la iglesia de Filadelfia y ellos llegan a conocer al Señor de una manera extraordinaria. Filadelfia era una iglesia de obras y fruto espiritual agradables al Señor. Sus obras eran evidentemente de olor grato para Dios. Ojalá todas las iglesias fuéramos al estilo de la iglesia de Filadelfia, porque Dios eso es lo que está esperando de cada uno de nosotros. Nos reunimos aquí no por tradición, por costumbre, porque es domingo, porque no tenemos nada que hacer. No es por eso que nos reunimos. Yo creo que nos reunimos porque hay gratitud en nuestro corazón y es el momento, es el día de la semana en que tenemos el tiempo disponible para venir a adorar al Señor, para darle gracias, para exaltar su nombre, para darle gloria, para darle honra, reconociendo aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que si Él no hubiera venido y muere en la cruz, estaríamos condenados a un infierno eterno. El Señor dice, se gozaba con todo lo que hacía esta iglesia, porque lo hacía únicamente para glorificar a Dios. Que eso debe ser, no debemos de perder de vista ese objetivo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. No debe ser para la gloria del hombre. Nosotros no estamos aquí para exaltar al hombre. El pastor no es nada, los músicos no son nada, los ancianos no son nada, la congregación no es nada. El único que tiene valor aquí es Cristo. Amén. Nosotros solamente somos criaturas de ese Dios que por misericordia nos ha hecho sus hijos. Amén.
y nos ha dado de su gracia. No solo la iglesia de Esmirna conocíamos, sino también los santos de Filadelfia eran modelos de fidelidad a Dios. Una palabra muy simple, muy sencilla, pero que es difícil de cumplirla, principalmente en nuestros tiempos. La fidelidad a Dios. Cuán infieles hemos sido con el Señor. Hemos sido ingratos con Dios. No hemos sabido reconocer lo que Él hizo. Pero Dios ha sido fiel, el Señor ha sido fiel con nosotros. Dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque tenemos un Dios que es inmutable, que no cambia, que prometió y Él hace lo que promete. De las 7 iglesias en la provincia de Asia, solo esta iglesia de Filadelfia permaneció a través del tiempo. Y fue por la gracia de Dios, porque esta gente de esta congregación sí le fueron fieles al Señor. Entonces el Señor le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo me pregunto, ¿por qué razón el Señor solo a la iglesia de Filadelfia le dice que le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar? ¿Por qué no a Éfeso? ¿Por qué no a Esmirna? ¿Por qué no a Pérgamo? ¿Por qué no a Tiatira? ¿Por qué no a Sardis? ¿Por qué no a la Odisea? ¿Por qué a la iglesia de Filadelfia? Dios premia la fidelidad. Entonces uno puede preguntarse, ¿de qué puerta está hablando? Es una puerta que nadie la puede cerrar. ¿Por qué no se puede cerrar esa puerta? ¿Por qué nadie puede cerrar esa puerta? Entonces vienen muchos pensamientos a nosotros y podríamos pensar que esa puerta que el Señor le ha abierto a la iglesia de Filadelfia pudo haber sido la puerta del conocimiento de las Escrituras. Porque nadie a quien el Señor no le dé ese don preciado de su Espíritu Santo y que le abra el entendimiento y le dé el gozo, el deseo de incursionar en estas sagradas Escrituras, lo podrá entender. Pero a quien Dios le abre la puerta del conocimiento de su palabra, esa puerta nadie la puede cerrar. Y fue lo que intentaron hacer los fariseos en contra de los apóstoles. Pues a Pedro le dijeron que él era un simple pecador del vulgo, ignorante, que no sabía nada, porque él no era del grupo de los fariseos. Pero cuando uno lee las cartas de Pedro, realmente uno se queda asombrado la sabiduría con que Pedro se expresa en esas cartas. Pues era un simple pescador. ¿En dónde aprendió tantos misterios de Dios? ¿Quién le dio tanta sabiduría? Pues el Señor le abrió la puerta del conocimiento de las Escrituras. Uno puede llegar en este mundo a ser una gran persona, un gran intelectual, un hombre ejemplar en muchas áreas de la vida. Pero si esa persona no conoce las Escrituras, es el más ignorante de todos en el mundo. Porque al final de cuentas esta vida se termina. Y lo único que va a prevalecer es la vida eterna. Y para entrar a la vida eterna hay que entrar por el conocimiento de las Escrituras. Otra explicación es abrir y cerrar puertas. Podría entenderse en aquel tiempo cuando los judíos estaban tratando de evitar que los gentiles entraran al reino de Dios. El Señor les había abierto una puerta de salvación a los gentiles y los judíos en su religión no querían permitir que los gentiles llegaran a conocer al Señor. Pero Dios había abierto esa puerta y muchos gentiles desde aquel tiempo empezaron a entrar en el reino de Dios.
Esa puerta se abría a los gentiles única y exclusivamente para entrar a ese reino del cual el Señor vino a revelar en su primer venida. Porque dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y la gente no se percató de eso. Pero gentiles y algunos judíos, como los apóstoles y otros personajes, llegaron a comprender ese gran misterio y pudieron entrar al reino de Dios. Pablo y Bernabé hablan en Hechos 14:27 y ellos informan a la iglesia de Antioquía cómo Dios les había abierto puerta de fe a los gentiles. Dios había abierto la puerta a los gentiles, la puerta del reino. Si Dios abre una puerta, lo que corresponde es que entremos por esa puerta. Pero fíjese que hay un texto que dice que los puercos pasan de largo el portón abierto cuando uno quiere entrarlos de vuelta en el corral. Si usted agarra un hato de puercos y quiere meterlos a un corral, no entran, se pasan el portón, no quieren entrar. Pero se agarra un grupo de ovejas, las ovejas entran por la puerta. El puerco sale por todos lados gritando y haciendo escándalo, no quiere entrar. Algunos creyentes entre comillas, son así, no quieren entrar a la puerta del reino. Uno se pregunta, ¿por qué no quieren entrar? ¿Qué de malo tiene entrar al reino de Dios? Yo digo que es gente que no ha entendido en absoluto lo que representa el cristianismo. El cristianismo no es una religión, una de tantas religiones. Cristo, cuando vino a este mundo, no trajo ninguna religión, no vino a establecer ninguna religión. La Biblia no dice que haya establecido ninguna religión. Lo que él vino fue a revelar el reino de Dios al mundo para que entráramos al reino de Dios, para que pudiéramos ser salvos. Eso fue lo que él vino a hacer. Si Dios cierra la puerta, nosotros no debemos de tratar de forzarla para abrir. El Señor sabe a quién le abre la puerta. A la iglesia de Filadelfia le abrió la puerta. Curiosamente, cuando uno lee la escritura, sí. Solo como aporte, estamos viendo ahorita de conocimiento de la puerta. En Colosenses 4:2 al 3, voy desde el versículo 2, porque el 3 lo especifica más. Dice en el 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Muchas gracias, muy buen texto. Ahí ratifica nuevamente que es la puerta de entrada del conocimiento de las escrituras. Pues decía, leyendo el libro de Apocalipsis y las iglesias, nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea, el Señor no les abrió la puerta. Él está fuera de la iglesia y está tocando, pidiéndole que le abran la puerta para que él pueda entrar. Pero a Filadelfia no dice que le va a abrir la puerta, le dice que ha abierto una puerta que nadie puede cerrarla. Y le sigue diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado la religión. ¿Verdad que no? ¿Qué ha guardado? La palabra.
les abrió la puerta del conocimiento de la palabra. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Siempre que leamos la Escritura debemos de ubicarnos en el campo espiritual. Porque si nos quedamos en el campo material, no vamos a entender y nos va a sonar irrazonable la palabra de Dios. Como veíamos hoy en la mañana. El pozo, el Señor nos estaba hablando de un pozo literal. Le estaba hablando de algo mucho más profundo y más representativo. Pero aquí cuando está hablando de una iglesia que tiene poca fuerza, no es en el campo físico, no era que la gente fuera debilucha en su cuerpo físico. Entonces, ¿a qué poca fuerza se está refiriendo el Señor? Jesús enfatiza la palabra poca, que antecede al sustantivo fortaleza y que se refiere a la cantidad de santos en la iglesia de Filadelfia. La cantidad de santos en la iglesia de Filadelfia. A los ojos de los judíos locales, estos cristianos eran tan insignificantes que ni siquiera los podían considerar como significativos. Yo me imagino que la iglesia de Filadelfia debe ser una iglesia como la nuestra, de muy pocos miembros. Hoy la gente se preocupa mucho de la multitud de personas. Y recordémonos que desde la época del Señor, multitudes lo seguían. Multitudes. ¿Pero por qué lo seguían? Porque les había dado de comer. Pero discípulos, pocos. Al punto que en una ocasión Pedro le dice al Señor: Señor, muchos ya no te siguen. Se molestaron porque la palabra es muy dura. Se fueron. Y el Señor le dice: ¿quieren ustedes irse también? Los salvos seremos únicamente el remanente. De los judíos solo se salvará el remanente. Y de eso hemos hablado mucho. En el diluvio de miles o de millones de personas, solo 8 se salvaron. En Sodoma y Gomorra, solo 3 se salvaron. Al Señor le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué no le preguntaron si eran muchos? ¿Por qué son pocos los que se salvan? ¿Qué le dijo el Señor? Esfuércense por entrar. Ustedes procuren, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. La iglesia de Filadelfia era mal vista porque era una iglesia de poca fuerza, de pocas personas. La consideraban una iglesia insignificante. Para ellos no valía la pena, pero el Señor les dijo: yo conozco tus obras, he puesto una puerta abierta ante vosotros. El Señor estaba diciendo a este pequeño y humilde grupo de cristianos: tenéis poco poder. No eran muchos miembros en la iglesia, no tenían recursos económicos, ni tampoco edificios espectaculares. Yo creo que lo que el Señor está tratando de decirnos es que dentro de la iglesia, si somos parte de la iglesia, lo importante no es la cantidad de personas. Lo importante es el conocimiento que tengamos de Cristo. Una iglesia de calidad, no una iglesia de cantidad. A Dios no le impresiona ni la cantidad de personas que acuden a la iglesia, ni la imagen o el renombre que se pueda tener. Lo verdaderamente importante para Dios es si estamos proclamando fielmente la palabra de Dios.
A mí no me gustaría ir a una iglesia donde solo me tengan entretenido. Estaría perdiendo mi tiempo. Yo cuando voy a la iglesia quiero aprender de Dios. ¿En esta mañana han aprendido ustedes algo, hermanos? Amén. ¿Qué aprendieron? Sobre el hermoso. ¿Ah? El conocimiento de la palabra nos abre las puertas del cielo. ¿Qué más? Que Dios nos habla de diferente manera. ¿De qué trató la lección hoy? Sobre el De la, ¿Ah? de la mujer samaritana. Cristo. ¿Y qué aprendimos de eso? Aprendimos del don de Dios. Si supieras quién es el que te pide de beber, ¿quién era? Dios. ¿Lo sabían antes? Entonces aprendimos, ¿verdad? Entonces hemos tenido una mañana productiva, hemos aprendido algo importante. Y a eso venimos a la iglesia. Dios solo nos pide fidelidad al usar adecuadamente aquello que Él nos ha confiado. Y lo que nos ha confiado no es ni más ni menos que su bendita palabra. Entonces yo asisto a la iglesia para aprender de la palabra. Yo quiero que me prediquen de la palabra. Quiero conocer más al Señor. Muchos, dice, dan gracias cuando Dios da. Muchos dan gracias cuando Dios da. Pero Job dio gracias cuando Dios quitó. Curioso, darle gracias a Dios cuando le quita a uno. ¿Qué le quitó? ¿Qué le quitaron a Job? Todo. No todo. ¿Saben qué no le quitaron a Job? ¿Ah? La mujer. Y eso sí se lo dieron de haber quitado. ¿Por qué? ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldice a Dios. Maldice a Dios y muérete. Bueno. Fidelidad. ¿Hay una imagen? ¿De quién creen que se trata? Los tres amigos de Daniel. Los tres amigos de Daniel. Fieles a Dios, aún en situaciones peligrosas de muerte. Un horno calentado 7 veces más de lo normal, pero no se retractaron, no negaron el nombre del Señor, no cedieron a las peticiones de Nabucodonosor. Prefirieron morir antes que fallarle a Dios. Fidelidad. ¿Se recuerdan de esa imagen? Antipas. ¿Quién era Antipas, hermana? Permítame. Era dirigente de la iglesia de Éfeso. Era el dirigente, el pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué lo meten en un buey de metal, de bronce, y lo calientan al rojo vivo y lo meten ahí? ¿Por qué lo metieron ahí? Porque no quiso adorar al César. No que quiso dijo adorar que al César. Señor solo Dios. Que el Señor solamente era Jesús. Fidelidad ante situaciones bien conflictivas. Ninguno de nosotros hemos estado en esa condición. Saber si seríamos fieles al momento de la crisis, del problema. Usted le dice, ¿has guardado mi palabra? Tanto en los días de la primera iglesia como en la actualidad se ha cuestionado o se ha negado la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Mucha gente duda, pone en tela de duda la palabra de Dios. Pero la iglesia de Filadelfia creía en la palabra de Dios y creía sólidamente en la inspiración del Espíritu Santo para plasmar el pensamiento de Dios por escrito en lo que hoy es la Biblia, el libro único que tiene poder para cambiar vidas, porque es la palabra de Dios. No es el Corán, no es el libro de los mormones, el libro del mormón. No son otros libros religiosos, es la Biblia, la palabra de Dios.
has guardado mi palabra. O sea, la pureza doctrinal es de suma importancia para Dios y debiera ser para nosotros también. La pureza doctrinal. Recordemos que a través de la historia de los tiempos han habido muchos apóstatas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos. Pero a Dios lo que le agrada es que nos mantengamos en la pureza doctrinal en las Escrituras. Muchas veces es la causa de controversia. Los que se apartan de la verdad acusan a los fieles de falta de amor, porque los critican a ellos. Pero es mejor ser criticado por ser fiel que ser criticado por apartarnos de la verdad. No importa la crítica, no importa la censura, no importa la difamación, no importa si estamos hablando la palabra de Dios y nos estamos manteniendo en la verdad de Dios. El proverbista escribe en el Proverbio 23:23: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Cristo es la verdad. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no lo vendas. ¿Se recuerdan de Judas Iscariote? Vendió la verdad por miserables 30 piezas de plata. Y hay por ahí una expresión que dice que todos los hombres, refiriéndonos al género humano, todos tenemos un precio. Yo me doy cuenta a través de las noticias. Por ejemplo, hay un cantante famoso que estuvo en una reunión con unos líderes religiosos y dijo: aquel camino yo ya lo conozco, ahora quiero probar este otro camino de esa otra religión. Ustedes saben a quién me refiero. Y vendió su alma. Eso no fue gratis, ahí le dieron alguna cantidad de dinero. Y así hay otros, principalmente entre los cantantes internacionales, pastores de iglesias, mucha gente, como le ocurrió a Esaú con su hermano Jacob, por un plato de lentejas vendió la bendición.